Pintura bizantina, conformado por María Pilar Adán, Zulietni Sánchez y María Isabel Yepes. ¿Qué es el arte bizantino? El arte bizantino es la manifestación artística desarrollada en el Imperio Romano de Oriente, llamado también Imperio Bizantino, entre los siglos IV y XV. Bizancio, refundada luego como Constantinopla, se consideraba el sucesor político del Imperio Romano y fue un centro importante para las artes. Las imágenes y representaciones creadas en pintura y en edificios eran de un carácter bastante homogéneo a lo largo de todo el imperio. Esto era especialmente sorprendente dada la gran extensión del territorio que ocupaba. Cuando el Imperio Romano fue dividido en dos, lo que ocasionó la creación del Imperio Romano de Oriente o bizantino, una gran cantidad de representaciones cristianas fueron creadas como consecuencia de esto. Es lo que se conoce como arte paleocristiano y fue la base fundamental del arte bizantino. Características del arte bizantino. Estas se dividen en tres características más resaltantes. Una de las características son los motivos. Aunque el arte bizantino tuvo alguna variación a lo largo de su existencia, casi todas las obras artísticas estaban relacionadas con temas religiosos y la expresión de la religión en todas sus formas. Esto se vino representando en el paso de la teología eclesiástica a imágenes a través de la pintura y los mosaicos. Esta uniformidad conceptual hizo que la pintura y la arquitectura bizantina se desarrollase de manera muy similar durante la existencia del imperio. Además, el hecho de producir piezas del mismo estilo hizo que se desarrollara un estilo mucho más sofisticado en comparación a otros estilos particulares de la época. La segunda característica son los estilos preferidos, que es donde el arte bizantino medieval inició con la pintura de frescos en los murales de gran tamaño y con la implementación de mosaicos en las iglesias. Estas obras causaron tanta influencia en los pintores de la época que el estilo artístico bizantino fue adoptando rápidamente por pintores en las regiones artísticas más influyentes de Italia. Entre estas regiones cabe destacar a Ravenna y a Roma. Además de los estilos tradicionales de frescos y mosaicos, hubo otros estilos artísticos muy utilizados en los monasterios, que es el icono, que básicamente eran figuras religiosas que se pintaban en paneles de madera creados por monjes iconógrafos en monasterios. Además, los iconos se pintaban representando escenas bíblicas, pues eran un instrumento para la liturgia y la oración. Y por último están las características clásicas. Una de las principales características por las que destacó el arte bizantino fue la influencia del arte clásico que tenía en sus obras. Se piensa que en el periodo bizantino marcó un descubrimiento de la estética clásica, lo que jugó un papel fundamental en el arte renacentista unos años después. Sin embargo, una de estas características clásicas que no siguió en el arte bizantino fue la capacidad de los artistas de representar la realidad, o al menos intentar hacerlo. Esto se debió a su carácter profundamente religioso y en este sentido reprimía deliberadamente cualquier imagen que estimulara los sentidos. La pintura bizantina es una de las formas que asume el arte bizantino, comenzando en el siglo VI hasta el final del Imperio Bizantino en el siglo XV. El amaneramiento, lo convencional, la obra puesta al servicio religioso son las características principales. Hay una abundancia de elementos decorativos suntuosos, fondos de oro e inscripciones que nombran al personaje o la situación. Las principales técnicas fueron el temple, sobre tabla, el fresco, la iluminación de manuscritos y los mosaicos, con extraordinario ornamento abundante en oro que ejercieron influencia en la pintura posterior. Muchas de las obras creadas en la pintura bizantina eran figuras de la Virgen con el niño en sus brazos. Fueron uno de los motivos religiosos más repetidos en la pintura, debido, como ya dijimos, a su carácter profundamente cristiano. Las figuras pintadas eran muy estilizadas y la verticalidad también tenía un sentido de religioso. La actitud correcta del ser humano buscando a Dios hacia lo alto privilegiaban
el contenido sobre la forma. Además, la Iglesia, luego de largas sesiones y discusiones teológicas sobre la doble naturaleza de Jesús, humana y divina, permitió el desarrollo de un arte pictórico cristiano que eliminaba la sensualidad. Fue un elemento con el que se quiso distanciar del arte pagano. Las directrices de la Iglesia ayudaron en parte a que la pintura bizantina fuese uniforme a lo largo del tiempo. Métodos principales. El periodo del arte bizantino tuvo dos estilos de pintura principales: aquellas pinturas creadas en murales y las pinturas creadas en caballetes. La mayoría de las pinturas murales del arte bizantino eran realizadas en madera, utilizando encáustica, pigmentos con cera como aglutinante, o temple al huevo para colorear las imágenes. Estos murales eran realizados más que nada en iglesias y templos. Eran composiciones religiosas únicamente, tenían un carácter simbólico y cumplían con las características del estilo bizantino. Los artistas no buscaban representar claramente las imágenes del ser humano, sino más bien crear una representación racional de lo que se pensaba era su naturaleza. Conforme el arte bizantino se desarrolló a través de sus distintos periodos, las poses de las personas y sus expresiones cambiaron. Estos cambios representan la evolución del estilo bizantino durante sus más de 1000 años de existencia. Los temas más comunes pintados en murales eran la Virgen, el Niño Jesús, la resurrección, el último juicio y la gloria de Dios, pero también los emperadores Constantino y Justiniano.